14 dice soportándonos. Esta palabra soportar habla de tolerar, de sufrir, de tener una comprensión con las faltas de los demás. La Biblia nos manda y nos enseña a poder tolerar. Nosotros, yo les digo, como humanos somos diferentes en algún aspecto, ¿verdad? Aunque hemos sido hechos por mismo Dios, pero nuestro trasfondo cultural, trasfondo familiar, no lo sé, a veces somos muy distintos. Nuestros temperamentos somos tan distintos. Y el Señor nos dice, aprendan la tolerancia, a soportarse. Y si no llegan a soportarse, pues después cualquier falta que han hecho, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Esto nos manda a que aprendamos a perdonar nuestras ofensas. Por eso dice, sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen a todas las ofensas. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Santo Dios. Por eso la palabra nos manda que seamos tolerantes unos a otros. Y si alguno tuviera queja con algún otro, dice, perdónense. Aprendan a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Por eso el 14 dice, y que sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y ser agradecidos. Miren cómo termina esta frase: que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Porque saben que si yo no perdono, yo no tengo, y vamos a aprender que el perdón es libertad, liberación. Si no perdono, hay cuántas personas viven sin perdonar, no viven en paz, no viven tranquilos con esa persona y con los demás. Hay gente que no ha perdonado a uno mismo la vida. Uno anda enojado con la vida, anda molesto con la vida, porque cree que no deberían tratarlo de esa manera. Andamos enojados, molestos, viene el rencor, la amargura. Escuchen eso. Por eso el Señor dice, perdonen, porque la clave, el 15 dice, y la paz de Dios así gobierne nuestros corazones. Tengamos paz para con todos. Dice, y así mismo fuiste llamados a un solo cuerpo. Escuchen eso. Y sed agradecidos. Habla también de otra vez unidad, un solo cuerpo. El Señor habla que la iglesia es un solo cuerpo, es un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es como nosotros, este cuerpo tiene brazos, piernas, orejas, manos, ojos. Y no creo que un día se levante tu oreja enojado, ¿con qué? Con tu ojo. Y tu oreja diga, me voy a ir de aquí porque ese ojo es insoportable, ¿verdad? Más bien dice que el cuerpo cuando se lastima, se grita todo el cuerpo, dice, ¡au! ¿Cuántos de ustedes han martillado un dedo? ¿Cuántos de ustedes han golpeado el dedo pequeño? No creo que el dedo pequeño o el dedo gordo nomás estaba gritando. Creo que todo el cuerpo reacciona. Así mismo dice, somos un solo cuerpo. Eso nos enseña la unidad. Eso nos enseña a amarnos verdaderamente. Amén. Por eso hoy nos reunimos para reflexionar sobre una medicina poderosa que Dios nos ha dado para sanar nuestros corazones y nuestras almas. No se encuentra en una farmacia, no se prescribe en un consultorio médico, pero tiene el poder de liberarnos de cadenas invisibles y de traer paz a nuestras vidas. El perdón. Santo Dios, el perdón. Yo sé que no es fácil perdonar, de hecho, pero vamos a aprender qué es el perdón, qué nos dice el Señor sobre este asunto, las consecuencias si mi corazón no quiere perdonar. Porque dice aprender a pensar en los demás. Eso es lo que implica el perdón. Aprender a pensar en los demás y no solo en nosotros mismos. Porque la verdadera base de un cristiano es el amor. Es una vida cristocéntrica, ya no es egocéntrica. Ya no solo pienso en mí, ya no solo pienso en mí. Tengo que aprender a pensar en los demás. Y saben que el perdón no solamente es pensar en mí, sino soltar también a la otra persona. Santo Dios, amén. Cuán importante es para un hijo de Dios desarrollar en su corazón una actitud perdonadora.
Una actitud, una de las cualidades y más, una de las que identifica a un cristiano, un verdadero cristiano, es que tiene una actitud correcta, una actitud que perdonadora. Santo Dios. El perdón tan solo es una decisión de no tomar en cuenta las ofensas que otros cometen contra nosotros. Es decir, el perdón también implica y empieza desde un cristiano a no tomar en cuenta las ofensas que tienen muchas personas contra nosotros. Está más allá, si quiero o no quiero. Escuche, la obediencia es más si quiero o no quiero. El perdón está más allá de que si quiero o no quiero perdonar, porque es obediencia. Escuchen esto. No nos da el Señor la oportunidad de escoger. ¿Perdonas o no quieres perdonar? El Señor nos manda en todas las escrituras a que un cristiano tiene que aprender a perdonar. Amén. Si queremos recibir la misericordia de Dios, debemos estar dispuestos a extender esa misma misericordia a los demás. El perdón es un sello de la gracia que recibimos y que debemos dar a otros también. Amén. Miren lo que dice Proverbios 19:11. ¿Por qué, familia? Porque yo sé que en el mundo nos van a ofender. Yo siempre digo esto. Nos ofenden, queriendo, sin querer, la gente nos ofende. Hay personas que tal vez tuvieron la intención de ofendernos, otras no. Pero aquí miren lo que dice en Proverbios 19:11. Aquí también tenemos la ayuda visual. Ahí está. Miren lo que dice: la cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Escuchen lo que dice la palabra. Aquí nos dice que Dios dice que es una gloria, es decir, un adorno, una belleza de honor, dejar pasar las ofensas sin ninguna acción. Porque yo puedo hacer pasar la ofensa, pero ahí está la falta de perdón. Porque el perdón, vamos a ver también que es un sentimiento de venganza. Porque yo quiero que le pueda pasar a él lo mismo, esa persona que me ha hecho el doble, el triple, el cuádruple, ¿verdad? Pero vamos a aprender que el perdón también empieza desde esto. Por eso dice: la prudencia consiste de refrenar el enojo, y la honra pasar por alto la ofensa. Escuchen esto. Yo les decía, nos van a ofender, quieran o no quieren, las personas nos van a ofender. A gente les decía, con actitud tal vez sin querer, nos pueden ofender. Por eso yo les digo, no podemos vivir una vida ofendidos. No podemos vivir una vida siendo ofendidos. ¿Por qué me ofenden? Siempre me ofenden. ¿Por qué a mí mismo? ¿Por qué a mí mismo? Por eso el Señor, cuando leíamos Colosenses, dice: con humildad, con humildad. Porque el orgullo es el que se duele. El orgullo es el que no quiere perdonar. El orgullo es el que no deja pasar la ofensa. Por eso dice: la cordura del hombre detiene el furor. No se enoja fácilmente. Y su honra, su adorno, su belleza, dice, es pasar por alto la ofensa. El Señor está diciendo que la prudencia consiste en refrenar el enojo, de que no dejemos que el enojo nos pueda afectar. Y la honra es pasar por alto la ofensa. Escuchen esto. Por ello les decía, un cristiano no puede vivir siempre ofendido. Porque les dije, hay personas que con una palabra, con una mirada, con una actitud pueden llegar a ofenderte, queriendo o sin querer. Yo digo, ahora eso ya viene muchas consecuencias del dolor también que tiene el alma por cosas del pasado. Porque hay cosas que pueden lastimarnos a nosotros, pero no podemos vivir ofendiéndonos. Ahí está. Porque si yo soy una persona que me ofendo, fácilmente es guardar rencor ante esas actitudes, ante esas reacciones de otras personas. Por eso el Señor aquí dice que nosotros debemos aprender a ser sabios, porque la paciencia es de sabios y lo honroso es perdonar la ofensa. Si ya no hice pasar la ofensa y me llegó, pues ahora dice, debo aprender a ¿qué? A perdonar. Si no hice pasar la ofensa, porque yo sé que también esto no es fácil, pero si no he dejado pasar la ofensa y me ha lastimado, ahora ¿cuál es la segunda acción? Perdonar. Eso lo dice la palabra.
Eso dicen en las Escrituras. Por eso no se trata de debilidad, sino de una fortaleza que elige no descontrolarse emocionalmente ante un agravio. En la palabra nos enseña que no es debilidad, sino una fortaleza de elegir no descontrolar mis emociones ante un agravio. Claro, el mundo nos enseñó, alguien me hace algo, le doy el doble, le hago el doble, ¿verdad? Es fácil hacerlo eso. Es fácil desfogarse así, ¿no? Me ha gritado, lo voy a gritar el doble. Uy, no sabe con quién está, ¿verdad? Es fácil. Por eso esta es la fortaleza de un hombre. Así se demuestra la sabiduría, la prudencia de un hombre. No dejar que se desborde las emociones ante cualquier ofensa. Santo Dios. Perdonar es poner los principios espirituales y la justicia de Dios por encima de nuestras emociones y sentimientos, aún nuestra propia justicia. Escúchenme. Perdonar entonces es poner en principios espirituales, es decir, poner en primer lugar y antes los principios de Dios, la justicia de Dios, por encima de mis emociones, mis sentimientos y aún mi propia justicia. Escuchen eso. Por eso no es solo sentimiento, porque a veces mis sentimientos, no, yo no quiero perdonar, es principio. Pues digo siempre, nunca tomen decisiones por emociones, por sus sentimientos y emociones, porque uno puede estar muy enojado en ese momento. Cuando uno está enojado, muy triste, quiere abandonar y quiere dejar las cosas. Nunca tomen una decisión así. Siempre dejen que pasen las emociones. De ahí un cristiano aprende a tomar decisiones ya por lo que conoce, por lo que lee, porque el Señor le dice. Por eso nos enseña que poner, es decir, el perdón es poner principios espirituales, la justicia de Dios por encima de lo que yo puedo sentir, lo que yo pueda querer y aún mi propia injusticia. Santo Dios. Perdonar está basada en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad perfecta de Dios. Perdonar es parte de la obediencia a Dios. El perdón es un asunto de vida y de muerte. Hoy día vamos a aprender eso. Porque uno dice, si no le perdono, ¿cuál la consecuencia? No quiero perdonar, listo. Vamos a ver en la iglesia, a un cristiano, cuáles son las consecuencias de no perdonar. Amén. El perdón en un cristiano es y tiene que ser inmediato, por nuestro propio bien. Porque a veces decimos, ¿me has perdonado? No, ni siquiera vino a perdonarse. Dice, no es necesario que alguien, el que te ha ofendido, venga a disculparse o a perdonar. Un cristiano perdona. Cualquier ofensa ahí mismo perdona. Yo les dije, ¿no es fácil esto? Sí, no es fácil. Pero no estamos solos. Tenemos a Dios y tenemos su Espíritu Santo, quien nos fortaleza y nos ayuda. Por eso es que nosotros debemos desarrollar un perdón inmediato, no esperar, y vamos a ver las consecuencias también, porque hay gente que vive enojado años no se habla, años teniendo un rencor hacia la persona. Vamos a ver cuán importante e inmediato es perdonar. Amén. Santo Dios. La falta de perdón es querer cobrar una deuda a toda costa. Es desear que la persona que nos ofendió o lastimó sufra lo mismo o algo peor de lo que me hizo. Falta de perdón no se merece. Santo Dios. Es guardar odio, aborrecimiento, rencor, resentimiento, deseo de venganza contra él, como les decía. Es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual y perjudicar nuestra relación, nuestra intimidad. ¿Con quién? Con Dios. Por eso la falta de perdón es un bloqueo, un muro que me impide a relacionarme también con Dios. Eso también vamos a ver hoy día. Amén. ¿Por qué perdonar? Y la importancia de perdonar y cómo perdonar. Papá Dios nos muestra con este pasaje en Mateo 18, y quisiera que me acompañe, Mateo 18, 15 en adelante, la importancia de perdonar lo más antes posible, de solucionar cualquier situación o discusión o pelea con nuestro hermano, con nuestro familiar, con cualquier persona que sea.
Mateo 18, versículo 15. Búsquenlo para que vayamos juntos. Ahí también está la ayuda visual. Miren, dice, por tanto, dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti, te hace algo, te hace un agravio, te dañó, ve, reprende estando tú y él a solas. Lo primero, en vez de decir me ha hecho, formar un grupo de personas, chismear ante eso, dice a solas. ¿Cuántas veces eso mismo aún a los pastores nos enseña? Cuando un hermano está agraviado es a solas. Pero ¿cuántas veces a solas? ¿Qué después nos dice? Porque dice, leamos de nuevo bien el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, reprende estando tú y él solas. Es decirle, al saber la falta. Y si te oyere, dice, es decir, si reconoces su falta, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos testigos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Escuchen eso. Es decir, si tú has querido solucionar a solas y no se ha podido, el agravio sigue y sigue, lleva, dice, 2 personas, para que a ver si esas 2 personas puedan escuchar. Y si no escucha y no cambia de actitud, dice, dilo a la iglesia. Y si a la iglesia no quiere escuchar, dice, ténganlo como ¿qué? Como gentil y publicano. ¿Por qué gentil y publicano? Les decía, porque la actitud de un cristiano es perdonar, solucionar, estar en paz. Pero una persona que no quiere perdonar, estar en paz, sino en conflicto, en pelea, es porque nunca ha conocido la verdad del Evangelio y del Espíritu Santo. Por eso dice, ténganlo como ¿qué? Como gentil o como publicano. Es como un verdadero, por eso decía, un verdadero cristiano aprende a perdonar. El 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué habla de esto? Vamos a aprender que la falta de perdón es una atadura. Por eso hay gente que vive atada. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido conflictos con alguien? Después de mucho tiempo y de años, has hablado, te has puesto a cuentas y han perdonado. ¿No han sentido una libertad? ¿No han dicho, soy libre? ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una atadura. Por eso dice, si en la tierra atas, en el cielo también será atado. Por eso nos perjudica por las bendiciones y la gracia de Dios. 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Santo Dios, qué lindo es ponerse a cuentas, ponerse de acuerdo en las cosas, ¿verdad? La palabra dice, ¿cómo andarían 2 si no se pusieran de acuerdo? Por eso dice, si se pusieran 2 de acuerdo y pidieran, mi Padre, cuando ve esa unidad, ese acuerdo, dice, Dios responde a ello. El 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Santo Dios. Miren, solamente es el principio de esto, versículo 22 o 21, perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, sí, es bueno perdonar, sí. Pero si esta persona viene a ofenderme y sigue viniendo a ofenderme, ¿cuántas veces soy capaz de perdonar, Señor? Porque muchos dicen, yo tengo límite hasta aquí nomás, ¿no? Ya me han pasado. ¿Cuántas veces? Yo creo que aquí Pedro entendía del perdón. Dijo, sí, Señor, hay que perdonar, pero ¿cuántas veces? Pero miren la respuesta de Jesús. Porque le dice, sí, el 21 de nuevo. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Parecía que en el contexto que hablaba, parecía como que en el contexto que hablaba y se enseñaba que una persona se podía perdonar hasta 7 veces. Uno diría, ¿quién va a venir a molestarme 7 veces? Y si se pasa, pues la tercera ni le oigas, digo, la séptima ni le oigas, ¿verdad? Por eso le decía, Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? Pero la respuesta de Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Santo Dios.
Aquí nos está diciendo, ¿cuánto es 70 veces 7? Son más de 400 veces al día. No dice cada hora. Si fuera cada hora serían 24 veces al día. Si diría media hora serían 48 veces. Dice 490 veces. Es como que si alguien te ofendiera cada 3 segundos, dice perdona, perdona, perdona. Jesús nos enseña, el perdón es sin límite. El perdón no tiene límite. Y afuera a veces nosotros estamos acostumbrados, no, ya se ha pasado, ya no lo voy a escuchar ni perdonar. No, el perdón no tiene límite. Esto implica que el perdón debe ser una actitud constante y permanente. Escúchenme, familia. No algo que se haga solo en un número determinado de veces, sino, les decía, es constante y permanente. Esto significa que uno debe tolerar abusos o daños repetitivos. No está diciendo que debes perdonar algunos daños o daños físicos o repetidos o abusos, sino el Señor nos enseña bíblicamente a perdonar y a poner límites saludables ante cualquier ofensa física o abusos de las personas. Amén. Eso hay que tomarlo con mucha sabiduría también, porque a veces creen que uno perdonar me sigue dañando. Hasta nosotros en la tele a veces escuchamos un dicho, ¿no? Que dice, aguanta, pues tu esposo es, ¿no? No. El Señor nos pide que pongamos límites, sí, saludables bíblicamente, pero siempre acompañada del perdón. Amén. Nos enseña que el perdón no es opcional para el creyente. No es si quieres o si sientes. El perdón, les decía, es un mandato. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, y escuchen lo que dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Escuchen lo que dice. Aquí Jesús enseña una parábola y va a ir dirigido al perdón. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. El rey, ¿quién es? Quien gobierna. Aquí en el rey es el que es dueño de la tierra, dueño aún del siervo. Y aquí dice, el rey quería hacer cuentas con él. Y el 24, y comenzando a hacer esas cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Escuchen eso, 10,000 talentos. 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Como su señor, es lo que estaba haciendo correcto. Le decía, bueno, me debes, pues vendan a sus hijos, vendan a su esposa para que me pague. Pero miren lo que dice el 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué le decía? Escuchen esto, ten paciencia, te lo voy a pagar. No hagas esto, no me metas a la cárcel, no vendas a mi familia, te lo voy a pagar, ten paciencia. El 27 dice, y el señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó, miren, y le perdonó la deuda. Ahí dice, le soltó. Por eso habla de que la falta de perdón es una atadura. Por eso él dice, le soltó y le perdonó esa deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, los que le debía 100 denarios. ¿Recuerdan cuánto debía él? 1,000 talentos, 10,000 talentos. Leamos de nuevo el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Escuchen lo que veía. Aquí Jesús está contando esta parábola. ¿Por qué? Porque parecía que el rey quería hacer deuda con uno y le debía 10,000, dice 10,000 talentos. Y el otro le ruega, le dice, Señor, perdóname, te lo voy a pagar. Y él, movido a misericordia, y lo suelta y le dice, está bien, ve. Y él mismo sale y le encuentra uno consiervo que le debía 100 denarios. Le dice, págame. Y le dice, no puedo ahora, págame. No puedo, después te voy a pagar. Y él no quiso. Lo agarró, dice,
y dice, lo llevó y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando él le rogaba, cuando él le pedía que no hiciera eso. Por eso vamos a entender que perdonar es hacer la misma justicia que Dios hizo con nosotros. Perdonar es solo la justicia que hizo Dios perdonando tus deudas, perdonándote lo que tú hiciste ante Dios, la ofensa que hiciste a Dios. ¿Cuántos años hemos vivido ofendiendo a Dios en su santidad? ¿Cuántas cosas hemos hecho ofendiéndolo a Dios? Las cosas aberrantes que hayamos hecho. Y si vamos y le decimos, Dios, perdónanos, Él que dice, te perdono. Y cuando alguien nos hace una ofensa, tal vez pequeña, viene y nos dice perdona, y dice, no te voy a perdonar. ¿Qué se cree? ¿Qué se ha creído? ¿Por qué a mí? ¿Qué cree que me van a lastimar? Mire lo que dice. Por eso, perdonar es hacer la misma justicia que Dios hizo con nosotros. No tiene sentido recibir un gran perdón y luego negar a otros una pequeña falta. ¿Cómo vamos a negar un gran perdón que nos hizo y cuando nosotros no queremos perdonar una pequeña falta? Ay, no me ha saludado, no me ha hablado. Ya se enoja la gente, se enojan las cosas. Por eso la palabra denuncia la falta de compasión y la dureza de corazón. Pedimos justicia, pero no queremos hacer justicia. Pedimos misericordia a Dios, pero no queremos hacer misericordia. Pedimos su gracia, pero no queremos hacer gracia con los demás. Pedimos paciencia a Dios, pero no tenemos paciencia ni con los demás. Pedimos perdón, pero no queremos perdonar. ¿Se han dado cuenta? Tan solamente entonces yo perdonar estoy haciendo justicia. Por eso les decía, perdonar es estar por encima, la justicia de Dios, que mis sentimientos o lo que yo quiero. Perdonar es hacer justicia de Dios. Por eso Jesús cuando enseñaba esa oración tan poderosa del Padre Nuestro, y terminaba así: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo siguiente dice: porque si perdonáis las ofensas, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso cuando leíamos en el anterior versículo decía: si esta persona no quiere arreglar la situación, no quiere arreglar y estar en paz, ténganlo como publicano y como gentil. ¿Por qué? Porque un cristiano, la característica de un cristiano al de afuera es que somos perdonados, somos limpios de nuestros pecados. Esa es la única diferencia. Somos pecadores perdonados, nada más. Pero cuando soy como ellos que no son perdonados, cuando no quiero perdonar, porque si no perdono, mis pecados tampoco son perdonados. ¿Se han dado cuenta la gravedad de la falta de perdón? Por eso un cristiano tiene que ser pronto al perdonar. Por eso Jesús enseña que el perdón que recibimos de Dios está condicionado a nuestra disposición para perdonar a los demás. ¿Nunca han pensado eso? Nunca pensé yo eso, que el perdón que el Señor para perdonarme podía estar condicionado. Porque dice: si no perdonas, yo no te perdono, dice el Señor. Santo Dios. Yo creo que para tener una relación íntima con Dios, para ganar esa salvación, yo necesito ser perdonado de todos mis pecados para ser limpio, para no tener ninguna culpa. Pero si yo no quiero perdonar, significa que Dios no me perdona y sigo en la condición de culpable. Sigo en la situación de no perdonado. Mis pecados todavía están ahí. Mis pecados son los que todavía dicen: Él es pecador. Y si yo muriera así, ¿dónde me iría? Ay, pastor, por falta de perdón se va a ir al infierno. Santo Dios, sí. Sí. Esa es la palabra y esta es la verdad.
Por eso si generosamente perdonamos, para que generosamente seamos perdonados. Si somos duros con los demás, Dios será duro con nosotros. Mateo 18:31. Seguimos de la historia del consiervo malo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, escuche lo que dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Toda esa deuda te perdoné porque tú me viniste y me clamaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Miren eso. Aquí mismo el Señor le decía: yo tenía misericordia porque tú me rogaste. ¿Por qué no tuviste misericordia cuando tu consiervo también te clamó por perdón? Por eso aquí nos muestra, santo Dios, el siervo que fue perdonado de una deuda enorme y tiene la responsabilidad de demostrar la misma misericordia a otros. Si el Señor te ha perdonado tremendos pecados, tenemos la gran responsabilidad también de ¿qué? De perdonar las ofensas. Santo Dios. Por eso dice, el perdón es soltar. El perdón en la palabra hebreo, en el hebreo original, es absorber a alguien de culpa, dejar libre de culpa, liberar a alguien de carga de esa ofensa y de culpa, soltar a la persona, dejar el derecho de venganza. También en el griego original significa dejar, es decir, borrar una cuenta, perdonar una deuda, soltar de una prisión. Hace referencia como soltar a alguien de una prisión. Escuchen lo que les digo. En el griego original, perdonar es como sacar y abrir a alguien de una prisión. Miren lo que dice versículo 34. 18:34. Entonces su señor enojado le entregó ¿a quién? A los verdugos, hasta que pague todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, escuchen, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿A quién le entregó? A verdugos. Está hablando algo espiritual. La falta de perdón puede traer consecuencias espirituales. Por eso la falta de perdón es como si estuvieras uno emocionalmente en una cárcel. No eres libre, no eres libre, porque parece que aquí vienen verdugos. El rey al siervo malo lo echó, dice, a la cárcel. Por eso aquí dice, le entregó a los verdugos. Por eso dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Santo Dios. Por eso la falta de perdón también, el enemigo toma ventaja en tu vida. Toma mucha ventaja en lo espiritual. Por eso me enseña que ante cualquier ofensa, lo primero es solucionar lo antes posible. Por eso al Señor le urge, porque si tú no perdonas esa relación mismo con Él, va a ser algo, va a tener algo va a fallar, algo ahí que interfiere a mi relación. El Señor le urge, que sabe que si tú no perdonas, Él no te va a perdonar. Por eso a Él le urge que tú, cuando ves una ofensa, prontamente ir, ¿qué? A perdonar. Miren lo que dice Mateo 5:22. Todo lo que les digo está en la Biblia. Mateo 5:22. Santo Dios, miren lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 22. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. Es una forma violenta, verbal, que tiene consecuencias espirituales. Solo con la palabra, escuche. Hay palabras que son duras. Hay palabras que pueden ser más duras que los golpes. Por eso dice, si a tu hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, es culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice el 23, si traes tu ofrenda al altar, escuche,
y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Aguántate. No dice. Deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Significa que cualquier ofrenda que yo pueda dar a Dios de alabanza, de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia, sacrificio. Si el Señor ve que yo tengo algo con mi hermano, esa ofrenda no es aceptable ni agradable. Por eso el Señor dice: ve, ponte a cuentas. Y cuando te pongas a cuentas, vuelves y así presenta ¿qué? Ese sacrificio. Por eso el 25 dice: por tanto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Otra vez habla. Por eso una persona cuando no perdona, es espiritualmente, emocionalmente puede estar atado. Ahí viene la amargura, el rencor. Hay gente amargada con el mundo, porque de pequeño me han hecho, esta persona me ha hecho, una mosca vuela mal y ya se ofende con esa mosca. ¿Por qué? Porque hay amargura en su corazón. Está atado espiritualmente y eso me impide alabar, adorar y a servir libremente, y más me impide a recibir el perdón de Dios libremente. Por eso dice: si tienes algo, pronto ve, ponte a cuentas. Saben que la falta de perdón, ahí vienen enfermedades mismo. Muchas enfermedades que el hombre tiene es ¿por qué? Por la falta de perdón. Uno dice: ¿por qué estoy mal? Es porque espiritualmente estás en una cárcel, en una opresión espiritual. Por eso perdonar es librarse de esa carga de amargura, de enfermedad, lo más importante, del alma. Porque la falta de perdón enferma el alma. Cuán importante están viendo que es el perdón. Por eso les decía, el perdón debe ser inmediato para una persona. Y vamos a ver cuán importante era el perdonar. Miren lo que dice en Efesios 4:26. Santo Dios. Oh, santo Dios. Miren este pasaje. Por eso la Biblia nos muestra la urgencia de perdonar lo más antes posible, familia. La urgencia de ir y perdonar las ofensas. No importa que el ofensor venga y te diga: perdóname. Una persona debe decir perdón. Señor, lo perdono. Oro por esta persona para sanar nuestro corazón. Y vamos a ver más adelante. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Saben que el enojo es una puerta tan grande para que el enemigo entre en nuestras vidas. ¿No se han dado cuenta que cuando uno está enojado puede decir palabras y decir cosas muy duras? Uno después de que se ha enojado dice ¿por qué lo he dicho? ¿Verdad? Por eso dice: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Escuchen eso. No condena directamente la emoción o el enojo, sino cómo se maneja el enojo. Escuchen eso. Por eso dice: además, no pequen de dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Dos cosas: no des lugar a tus emociones. No des lugar a tus emociones. Y si hubieras dado lugar, pues no permitas que ese enoje te dure hasta ¿qué? Hasta el día siguiente. No te enojes. Por eso dice: no permitas que el sol se ponga mientras sigue enojado, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Santo Dios. Nos desafía a manejar primero nuestros sentimientos de manera que no conduzca al pecado. La clave antes de la respuesta es que no demos lugar a nuestro enojo. Y si hemos dado lugar a nuestro enojo, indica también la importancia de no guardar rencor prolongado. Si alguna razón me he enojado, pues que no dure todo el día.
no dure todo el día. Porque a veces nosotros, hay gente que vive años enojado, años con rencor, años así. O espera, está una semana, 2 semanas, dice, ay, no sé, ya sé que tengo que perdonar y no sé qué voy a hacer. Pasa el tiempo y el tiempo. Cuando el Señor dice, no permitas que el enoje te dure todo el día hasta que el sol se ponga, dice. Porque miren este pasaje. Quisiera que me acompañen a 1 Samuel 18. Santo Dios. 1 Samuel 18. Por eso dice, no se enojen. Y si se enojan, pues no permitan que ese enojo dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. 1 Samuel capítulo 18 versículo 6. Ahí vamos a tener pronto. 1 Samuel. ¿Conocen la historia? Saúl y David. Saúl se enojó, hubo envidia, celos de David. Y cuando empezó a tener celo y envidia, miren lo que aconteció. Versículo 6 dice, 1 Samuel 18, 6 dice así. ¿Este es? Sí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía a matar a los filisteos, ¿ese es? 1 Samuel 18, aquí. Está bien. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No les faltaba más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Y miren el 10. Aconteció que cuando al otro día, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Miren la gran enseñanza. Nosotros leíamos en el libro de Efesios, decía, no se enoje, no permitan que el enoje dure todo el día. No den la oportunidad a quien, al diablo. Cuando aquí Saúl se enojó, dice que no se enojó y no hizo nada por ese enojo. Al día siguiente, ¿qué vino? Un espíritu malo que venía a molestar, a interrumpir, dañaba mentalmente, dice, le interrumpía. Dice que veía a David, agarraba una lanza y quería que clavara a David. Miren 2 acciones. Saúl enojado, dolido y lastimado. Mas David dice que cuando le lanzaban la lanza, ¿él qué hacía? Solamente se hacía a un lado, se hacía a otro lado y huía. Porque David podía agarrar la lanza y decir, me has lanzado y te lanzo también. Eso nos enseña que cualquier ofensa es mejor hacerse a un lado. Cualquier lanza, me hago un lado. David era David y Saúl también era Saúl. Por eso el corazón de David y el corazón de Saúl eran tan diferentes. Un corazón era orgulloso y rencoroso, el otro era humilde y sencillo. Pero miren que por no perdonar, al día siguiente un demonio venía. Por eso el enojo da lugar al diablo. Por eso dice, si te has enojado, llegas a enojarte, no permitas que ese enojo dure hasta la noche. Miren, familia, principios de vida, principios para vivir en paz y tranquilos, primero con uno mismo y después con Dios. Mi relación con Dios yo tengo que cuidar, es la relación más importante. El enojo, la falta de perdón, ¿eso qué es? Interfiere a la relación íntima con Dios. Por eso el Señor dice, si tú ves que tienes algo con tu hermano, corre, ve y soluciona. Ve, deja ahí tu ofrenda, ve y soluciona. Después, cuando soluciones, puedes venir y entregar libremente tu ofrenda. Porque si no,
hay algo que interpone. En Efesios 4, versículo 30 al 32. Santo Dios, miren lo que nos advierte con esto. 4:30 dice así. Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios. El otro día hablaba de no entristecer al Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo entristecerlo? Dice: con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, ¿qué? Malicia. ¿No se han dado aquí cuando dice quítense toda la amargura? Saben que cuando uno está amargado, lo primero que es enojarse de todo. Se enoja de todo y después ¿qué hace? ¿Qué hace? Ella bien, no solo es un enojo, sino es un enojo explosivo, la ira. Después que viene la gritería, después de gritar vienen las maldiciones, después vienen las malicias. Miren eso. Todo parece que es gradual. Por eso dice: quítese de toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ante sed, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Se han dado cuenta cuán urgente es el perdón? Y la importancia del perdón, las consecuencias de no perdonar. Por eso el perdón, un cristiano no puede dejarlo al lado. Perdonar, no sé, voy a ver. No sé, el perdón no es una opción. Y les dije, el perdón es poner el juicio de Dios, el juicio y los principios de Dios antes que mis sentimientos y mis emociones. Porque mis emociones no quieren perdonar. No quiere. Me ha ofendido, no puedo, no quiero. El orgullo es donde no, pues me ha lastimado, no, ¿por qué? ¿Qué le ha dado para lastimar? El orgullo, la arrogancia. ¿Cómo debo perdonar? Primero, tomar la decisión de todo corazón. Claro, yo no sabía cuán grave era el perdón, falta de perdón. Ahora ya sé que la falta de perdón influye en mi relación con Dios. Es una cárcel para mí. El enemigo me influye, ataca, viene con cosas. Entonces yo debo tomar con mucha decisión de todo corazón. Después pedirle a Dios que me ayude. No importa la ofenda que te he hecho, pedir a Dios que te ayude en esto. Y 3, soltar a la persona emocionalmente. Decidir no vengarse. Decidir de que, por eso el Señor cuando dice: el que te maldice, bendícelo. El que te ultraja, ¿qué dice? Ora por él. Porque así sano mi corazón. Si yo tengo algo contra esa persona, debo orar y decirle: Señor, bendícelo, perdona, ten misericordia de esa persona. Porque así yo sano ese sentimiento de que le vaya mal, ¿cómo que el Señor le vaya bien? No, yo sano mi corazón pidiendo perdón, misericordia, que le ayude, que el Señor tenga misericordia de esa persona, que lo pueda bendecir. Señor, bendícelo. Solo así puedo yo sanar mi corazón. Porque nosotros estamos aquí, ¿cuántas veces hablamos de esa persona? Ay, esa persona que se ha creído. Claro, me ha hecho, me ha dicho, ha hecho, que se ha creído. Ve, y aquí forma nuestro corazón. Pero si cambiamos nuestra forma de pensar, bendigo, Señor, bendícelo, bendícelo, nuestro corazón, hay sanidad. Por eso dice el Señor: urgencia, el que te maldice, bendícelo. Con los que te ultrajan, ora por ellos, dice el Señor. Si alguien te hizo, puedes ir a orar y decir: Señor, yo lo bendigo, Señor, bendícelo. Así sano mi corazón. Miren lo que dice Romanos 12, 17. Capítulo 12, versículo 17. Santo Dios. En Romanos 12 nos enseña, cuando dice así, 12, 17. Esto creo que es un mandamiento, es un credo para un cristiano. Dice: no paguéis a nadie mal. Es decir, si me han hecho mal, yo no debo pagarle con ese mismo mal.
procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El 20: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso nos enseña a bendecir a la persona que nos ofendió. No debemos responder las ofensas o daños con venganza, con revancha, con desquite o con represalia. La represalia es: pues yo no le hablo, no le saludo, porque eso es pagar. Esa es la represalia, esa es la revancha. ¿Para qué yo le voy a hacer favor a él? Esa es la revancha. La represalia es: no le voy a hablar, ni le miro a él. Eso es represalia lo que toma. Por eso el Señor mismo en Mateo nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis como hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y hacéis que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si solo saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren que solo les hablo del perdón, la gran responsabilidad de perdonar. Por eso la urgencia de perdonar. Yo les decía al principio, no es fácil. No es fácil perdonar. No es que el hecho de perdonar sea difícil, porque Dios sus mandamientos no son gravosos. Yo les decía, lo difícil es al tragarme mi orgullo. Tragar mi orgullo y tener un corazón humilde y sencillo. ¿Para qué? Para perdonar. Si Jesús mismo, cuántas cosas le hicieron aquí en la tierra. Lo escupieron, le arrancaron su barba, lo golpearon, le pusieron una corona de espinos, lo golpearon su cabeza, le escupían, lo golpeaban desnudo, lo crucificaron. Él no callaba, dice, no habló, mas en la cruz, ¿qué decía? Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Jesús decía: sean mansos de corazón como yo soy. Porque el hombre es orgulloso por naturaleza. El pecado nos hace orgullosos y rencorosos. Pero cuando llegamos a Cristo, se supone que nuestro corazón cambia. Un corazón de Cristo. El Señor decía: yo les cambiaré ese corazón de piedra a un corazón de carne, dice el Señor. Un corazón donde podemos ya perdonar las ofensas. No es fácil, familia, no es fácil. Unos para otros puede ser mucho más difícil para otros, pero hay que perdonar. Les decía, no es una opción, es un mandato espiritual. Perdonar. Perdonar es poner los principios espirituales y la justicia de Dios, les decía, por encima de las emociones y sentimientos. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad perfecta de Dios. El perdón es un asunto de vida o de muerte. El perdón en un cristiano es y tiene que ser inmediato, por nuestro propio bien. Solo por nuestro propio bien. Santo Dios. Para terminar, Lucas 17. Terminemos con este pasaje. Porque a veces creemos que el perdonar es una gran hazaña que hacemos, ¿no? A veces perdonamos y hacemos como gran hazaña, como hubiéramos ganado un campeonato. Yo sé que no es fácil para muchos. Pero miren lo que dice el 17, desde el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de que por los que vienen. Mejor le fuera que se atase en el cuello una piedra de molino y arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.
Mirad pues vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Y si se arrepintiere, perdonarle. Y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdonarle. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, santo Dios, porque sé que no es fácil. Ahí les decía, ay Señor, entonces aumentanos. Y el Señor les decía, entonces el Señor Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este sicódromo, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y el 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come, bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Aquí el Señor lo está diciendo en el versículo 7. Un siervo que trabaja todo el día, llega a su casa y el Señor le dice, primero hazme comida, házmelo para mí, después tú puedes comer y cenar. Es lo que estaba diciendo. Por eso le dice el versículo 9. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El 10. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y el Señor antes estaba hablando del perdón, no estaba hablando de hazañas, de ir y predicar allá al monte, predicar allá y decir, siervo inútil soy. No, está hablando de perdón. Está diciendo, si un siervo hace en su casa lo que tiene que hacer bien y dice, solo siervos inútil soy porque he hecho lo que tenía que hacer. Perdonar solo es hacer lo que se me dice. Perdonar es solamente hacer lo que se me ordena. Nada más. Eso es lo que está diciendo. Somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Perdonar no es algo heroico, es una obligación. Pero si estamos justificando nuestros malos sentimientos y nuestra conducta vengativa, necesitamos ir al Señor confesando nuestros sentimientos impuros y la falta de perdón. Si tú estás consciente que no quieres perdonar y no estás perdonando, es necesario ser conscientes. El perdón no solo libra a aquellos a quienes perdonamos, sino que también sana y perdona nuestro corazón, sana nuestro corazón. Albergar rencor es como sujetar un carbón ardiendo con la intención de lanzar a otro. Al final, el único que se quema es uno mismo. El perdonar es librarse de esa carga de amargura que enferma el alma. Perdonar es tratar de seguir adelante sin quedarse atrapado por el rencor. La reconciliación requiere acción. No es suficiente esperar pasivamente a que las cosas mejoren por sí solas. Jesús enseña a abordar el problema directamente con la persona involucrada, con el objetivo de restaurar la relación. Santo Dios. Lo que sí sucede cuando nuestro perdón es genuino es que permitimos que Dios sane nuestro corazón y que quite todo dolor, rencor y amargura producto por la ofensa o el dolor que nos han hecho. No permitir que la falta de perdón limite lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pídale de todo corazón que te ayude Dios a perdonar esa ofensa. Tenemos como cristianos aprender a perdonar. Es urgente. Estos tiempos, nosotros no celebramos como el mundo está celebrando estas cosas. Pero puede haber esta oportunidad de que si estás ofendido con alguien y has peleado con alguien, ponernos a cuentas en este tiempo. En este tiempo hay algunas cosas, algunas personas que ablandan su corazón y no rechazan un perdón.
Puedes ir hoy día o mañana y decir, tomemos asiento. Necesitamos hablar. ¿Por qué? Porque para ti y para mí es urgente. Es urgente. Perdonar es con urgencia. Pongámonos en pie, familia. No podemos permitir que un duro corazón nos los puede jugar mal. No podemos permitir que el orgullo nos impida las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No podemos pedir que una pequeña ofensa impida la relación con mi Dios. No podemos permitir que un descuido, un enojo hacia una persona impida recibir la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. No podemos permitir que un corazón duro, al no perdonar, nos puede impedir que también Dios no nos perdone nuestros pecados. Por eso es importante, familia, pedirle a Dios que nos ayude. No podemos vivir atados. No podemos vivir con amargura. No podemos vivir con rencor. Ese no es el deseo de Dios, ni la voluntad de Dios. Él quiere que seas libre. Por eso hay pasajes que nos llama a que seamos prontos a perdonar. Ser libres espiritual, emocional y aún física. Porque la falta de perdón trae enfermedades. Primero, enfermedades del alma. Y el alma se manifiesta físicamente por la falta de perdón. Por eso es que nosotros debemos aprender a que el Señor, y a pedirle al Señor que nos ayude. No solamente tú y el Señor saben esta situación y sabe cómo está tu corazón. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor ha hablado en esta noche, si el Señor te ha confrontado en esta noche, si el Señor te ha llevado a esa realidad, podemos acercarnos a Él y debes decirle: Señor, he escuchado tu palabra, he escuchado el mensaje, he escuchado tu verdad, he visto mi realidad, he sido confrontado. De aquí estoy. Señor, entiendo que tú me has perdonado. Así yo también necesito perdonar. Quiero soltar todo derecho a hacer daño, a enojo, al sentimiento de venganza. Y dejo en tus manos, Dios. Ayúdame, Señor, a entregarte hoy mis sentimientos de rencor, mi deseo de venganza. Sanar mi corazón. Acércate, ora, pide. Tal vez el Señor te recuerde a alguien que no has perdonado, que tu corazón está lastimado y dañado. Acércate y dile: Señor, perdóname. Necesito ser libre. Necesito ser libre. Necesito gustar tu perdón. Necesito recibir tu gracia. Necesito que mi alma sea libre. Necesito, Dios, ayúdame. Mi corazón es duro. Yo no quiero, pero necesito. Tu justicia está más allá de lo que yo pueda querer o no. Necesito perdonar. Dile a Dios: ayúdame. Sana mi alma. Sana mi corazón. Si el Señor te pone esa persona, hoy es el momento de bendecirle. Aquella persona que te haya ofendido queriendo sin querer, no importa la ofensa que te haya hecho, no importa lo que haya hecho, no importa. Dile: Señor, yo lo bendigo. Señor, bendice. bendice a esa persona. Bendícelo, Dios. Ayúdame, Señor, a perdonar. 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 Ayúdame, Se
Yo lo bendigo, yo la bendigo, yo los bendigo. Dile, bendice, Señor. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor, a sanar mi corazón. No quiero estar en cárcel por la falta de perdón. No quiero que el enemigo tome ventaja en mi vida. No quiero vivir una vida de amargura y de rencor. No quiero vivir dañada mi alma, mi ser. Necesito menguar, necesito. Así como tú me perdonas, así como tú perdonaste toda ofensa, así necesito perdonar. Busca a Dios, sé libre. Señor, sana nuestro corazón. Bendito. Busca al Señor. Sé libre. El Señor ha sido claro y con el perdón. Oh, sí, Señor. Bendito. De ti. Sí, Señor. Necesito ser libre. Dile. Menos de mí, más de ti, Señor. Ayúdame. Ya no quiero hacer mi justicia, mi propia justicia. Necesito hacer tu justicia. Dile al Señor, necesito hacer justicia. Tu justicia, dile al Señor. Oh Dios, bendito. Acércate con corazón sencillo. Oh, sí, Señor. Ven a mí. Ayúdame. Bendito, bendito. Aprende a menguar. Aprende que Cristo se refleje más en ti. Cuando perdones serás libre. Cuando perdones, Cristo se reflejará en ti. Sana. Sé sano, sé sano. Sí, Señor. Dios mío.